Estaban anunciadas, la mayoría de los candidatos está listo para participar, pero detalle, faltaban las correcciones a la ley que las regulan. Me refiero a las elecciones primarias que serán el próximo 30 de junio y recién esta semana, en medio de críticas por la posibilidad de voto cruzado de los independientes, el Congreso aprobó la ley que las regula. ¿Quiénes votan? ¿Cómo se financian? ¿Cómo se regula la propaganda? ¿Cuándo será posible, por ejemplo, cambiar de domicilio? ¿Y qué es lo que se elige? Son algunas de las interrogantes que buscaremos responder en los próximos minutos. A las elecciones primarias está dedicada esta edición de Puzzle Electoral. Bienvenidos. ¿Estás, Claudio? Muy bien. Bueno, partimos rápidamente, vamos derecho al grano en esta edición de Puzzle Electoral que hemos dedicado a las primarias. Recién esta semana el Congreso aprobó esta ley express, fast track, lo hubiéramos visto en otros tiempos, pero eran todas las modificaciones que se tenían que hacer a esta ley porque no estaban reguladas y las tenemos ya cortas. Así, esta es la primera vez que vamos a tener primarias y teníamos una ley, pero antes de aplicarla encontraron muchos errores y por lo tanto muchos problemas para su implementación y por lo tanto se aprueba esta ley muy rápidamente en el Congreso para resolver algunos problemas. Bueno, vamos rápidamente a revisar qué es lo que va a pasar el próximo 30 de junio, porque estas primarias son, como ya son todas las elecciones, voluntarias, simultáneas y nacionales. Así es, primera pregunta que todos hacen es: ¿hay primarias a todo evento? ¿Todos los cargos van a ser sometidos a primaria? Y la respuesta es no. Claramente son voluntarias. Aquí lo importante, bueno, es además que son simultáneas, es decir, la presidencial, de la concertación, de la alianza y de quien quiera van a ser simultáneas el mismo día, que es el 30 de junio, y adicionalmente, ¿a quién se elige? Se elige a, primero, las primarias que se sometan a presidenciales. Ya sabemos que está, por un lado, Michelle Bachelet, Velasco, Gómez, etcétera, etcétera. Por otro lado, Goldborn y Alamant. Esas son las dos coaliciones que están presentando candidatos. Y además, diputados en algunos distritos, no en todos. Eso es importante porque los partidos pueden decidir dónde voy a competir. Y segundo, a senadores en algunas circunscripciones. Primero porque no todas van a la reelección, solamente las circunscripciones pares, y segundo porque de nuevo los partidos deciden dónde van a competir y por lo tanto no todo se va a primaria. Exactamente, quien decide son los consejos generales y nuevamente vemos una deficiencia porque aquí se dice es una primaria, es abierta, participativa para toda la gente, pero finalmente es participativa dentro del marco de lo que hacen los partidos. Hay poca chance que un independiente, lo vimos en el caso de Giorgio Jackson, quiera ir por fuera, es imposible prácticamente. Claro, y eso es precisamente interesante. En el caso de Jackson lo que dice él: ya, yo quiero competir en el distrito de Santiago, pero quiero competir con primaria. Acéptenme, yo voy de independiente dentro del paquete y en realidad están en la negociación. Parece ser que todavía no se sabe si va o no va, pero ese es uno de los temas, los independientes. Les ponemos un ejemplo de qué pasa en una circunscripción. Por ejemplo, este es Santiago Oriente. Se eligen 2 senadores por circunscripción, ¿ya? La alianza, por ejemplo, va a elegir y va a llevar 2 candidatos y la concertación otros 2 candidatos. La concertación, que está con azul acá, ya tiene sus candidatos decididos. No va a haber primarias en Oriente, en el Senado. La senadora Alvear, hoy día senadora, y el candidato Carlos Montes, que era diputado y que está compitiendo para esa circunscripción. Alvear seguramente va a ser la candidata ahí. Hay rumores de que se habla que a lo mejor ella iría a otro puesto porque ella gana en donde sea. Eso es lo que se plantea, pero hoy día por lo menos está asegurada en esa circunscripción. En cambio en la alianza pasa una cosa absolutamente distinta. Está Osandón, pero también va la actual senadora von Baer y el diputado Moreira, que quiere llegar al Senado, y ahí debería estar la primaria, debería haber incluso debates es un voto donde las personas independientes a lo mejor podrían hacer este cruce del que hablaba el senador Coloma. Entonces, ¿qué pasa ahí? La concertación, no hay primaria. En la alianza, en un partido que es el segundo candidato dentro de la alianza, en un partido que es la UDI, hay una disputa, von Baer y Moreira.
y ahí se va a hacer una primaria. Entonces, este escenario se va a ir repitiendo en muchos senatoriales y en algunos diputacionales. Por ejemplo, Renovación Nacional va a ser primaria en 15 distritos a diputados y son 60, es decir, va a haber un porcentaje relativamente bajo de primarias. Primero, después vamos a hablar por el costo que tiene esto, estas son primarias financiadas por los candidatos, y segundo, porque los partidos ya tienen puestos asegurados para algunos, particularmente los que están en ejercicio. Bueno, finalmente, ¿cómo va a ser el voto? Que era la gran interrogante para tratar de cautelar el secreto del voto de las personas que se decidan a ir y voluntariamente participar en estas elecciones primarias, y qué hacer con los que están militando en uno de los partidos y qué hacer con los votos cruzados de los que hablaban algunos senadores. Bueno, así se definió. Así es. Un detalle. La ley decía al principio que cuando tú llegabas al momento de decir, de llegar a votar, tenías que decir yo voto por la alianza o yo voto por la concertación, y por lo tanto el voto dejaba de ser secreto. ¿Cuál fue la solución? Fue esta. Los militantes de la alianza van a recibir 3 votos de acuerdo a lo que se defina en ese distrito o circunscripción: voto por presidente, senadores o diputados. Claro. Los militantes de la oposición también van a recibir la misma cantidad de votos. No está definido que sean estos colores, lo hicimos así para que a ustedes les quede más claro en la casa. Y a los independientes se les va a entregar uno en que vayan los dos. Los candidatos a presidente tanto de la oposición como de la alianza, los candidatos a senadores de la alianza y de la oposición, y ahí es donde se produce esta polémica, porque el senador Moreira dice, bueno, un independiente movilizado a lo mejor puede no querer ir a votar por su preferencia, sino que más bien por que no salga, o que salga el otro de que pudiera ser el eventual mejor competidor para su opción. Claro. Eso era lo último que les quedó pendiente, pero finalmente esta ley debía ser aprobada pronto, porque la última fecha que tienen es la inscripción de los candidatos, que es el 30 de abril, o más bien el 1 de mayo, pero el 1 de mayo es un día feriado, por lo tanto el 30 de abril es el último día que se tiene para presentar a los candidatos y para que ya esté lista y aprobada esta ley que tiene que pasar ahora al tribunal. Y esa fecha es clave porque además el 30 de abril, ojo con eso, es el día, el último día para cambiarse de domicilio. Esto no se ha avisado mucho, pero si tú quieres ir a votar a otra parte, por ejemplo, cambiarte a Santiago, a la Florida o a otro lugar en regiones, tienes que ir antes del 30 de abril a cambiarte de domicilio. Puede ser el lugar donde estudias, el lugar donde trabajas o donde vives. Bueno, pero también hay cambios respecto a eso y tenemos muchas interrogantes, por eso que luego de la siguiente pausa va a estar con nosotros Patricio Santamaría, consejero del CERVEL, quien viene a responder estas y otras interrogantes. Quédense con nosotros, esto es Puzzle Electoral. Esto es Puzzle Electoral y estamos dedicando el programa completo a las primarias que se van a realizar el próximo 30 de junio. Para ello, como le habíamos anunciado, está con nosotros Patricio Santamaría, consejero del CERVEL, para responder todas las dudas que nos surgen después de esta aprobación fast track de esta ley, de estas modificaciones a la ley. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, Matilde. La ley tiene cuestiones de procedimiento. La primera pregunta es, ¿hubo problemas en la elección municipal? El tema de los muertos, el tema del padrón, etcétera. ¿Se resuelve con esta ley ese tipo de problemas más administrativos? Efectivamente, hay una modificación que aprobaron ambas cámaras ayer, y una vez hecho el control de constitucionalidad por el Tribunal Constitucional va a ser promulgada, que resuelve precisamente esos temas. Hay casos bien emblemáticos, a veces de personas nacidas en Chile que han fallecido en el extranjero y sus familiares no han inscrito la defunción, por ejemplo. ¿Y alcanzan a limpiar el padrón de aquí antes del 30 de junio? Sí, nosotros incluso, ¿no? Por lo menos recuperamos esas facultades. Lo que pasa es que la ley de inscripción automática restringió las facultades del servicio electoral para depurar el padrón. Solamente acopiaba la información que llegaba de los distintos organismos. Vamos a trabajar en esa línea porque además se dictó una norma bastante interesante. Se estableció, por ejemplo, que las personas de más de 80 años que no hubiesen obtenido su cédula de identidad o pasaporte en los últimos 15 años van a ser depuradas del padrón. ¿Y si existen, si están vivas estas personas? Se estableció un procedimiento de reclamación ante los tribunales. Y las personas menores de 80 años
que no han en los últimos 21 años renovado su cédula de identidad también van a ser depuradas del padrón y tienen la facultad, ¿no es cierto?, de reclamar para que el tribunal los reponga. ¿Qué pasa con el cambio de domicilio? ¿Hasta cuándo yo, por ejemplo, si me quiero cambiar de domicilio, me puedo cambiar? O si una persona se inscribió o quiere inscribirse en el domicilio donde está el comando, donde vimos en las elecciones municipales pasadas que habían comandos que tenían una población gigantesca que eran más de un pueblo. ¿Se puede repetir esa situación en esta elección? Bueno, ¿o no? ese vicio que es bastante común, sobre todo en comunas pequeñas, del sur, del norte del país, que incluso ha dado origen y motivo a tener que repetir elecciones, como el caso de Sierra Gorda, por ejemplo. También la ley establece un mecanismo. Hoy día no podrán haber inscripciones masivas en el domicilio de un candidato, por ejemplo, en el domicilio de un parlamentario o en la sede de algún partido político, a menos que las personas que aparezcan domiciliadas en ese lugar tengan una relación laboral y puedan acreditarlo. ¿Qué pasa con la propaganda? Hoy día ya vemos propaganda electoral en las calles, etcétera. ¿Hay regulación sobre eso o es ley de la selva, cada uno hace lo que quiere? Bueno, ayer es muy importante señalar que se estableció por una moción parlamentaria del senador Gómez, una moción parlamentaria en el sentido de establecer franja televisiva. Sí. Durante los 30 días anteriores, durante 20 minutos, a las 20 horas, 2 minutos por candidato. Eso no estaba en la ley, ayer se incorporó. Pero respecto del punto que tú señalas, Claudio, es cierto, ahí como que se tuerce un poco la nariz de la ley. Claro, porque mientras no aparezca el vote por mí, todos los candidatos pueden seguir apareciendo en esta gigantografía. Pero alguien puede alegar ante el municipio, porque antes habían infracciones, si alguien... Sí, no, eso no existe. Yo creo que es posible. En primer lugar, Carabineros no actúa, que tiene las facultades por la ley de votaciones populares y escrutinio, porque el argumento es ese, aquí yo no estoy llamando a votar. Mientras no aparezca la palabra vote por, y yo creo que esto es un error de la interpretación legal. Uno podría ser bastante más estricto porque lo que se llama la ley es la inducción al voto, y evidentemente que un nombre, un rostro de un parlamentario o una persona que hoy día aspira a ser candidato y que está en la candidatura, obviamente está... Pero eso no se resolvió la ley. Eso no está resuelto. Eventualmente podrían votar 13 millones de personas, ese era el número que estaba en el padrón anterior, había que depurarlo, serían un poco menos, pero esa es la cantidad, 12 millones. ¿Cuántos esperan que voten o para cuántos estarían finalmente preparados para recibir una votación abierta cuando es un voto voluntario, que podrían votar los 12 millones, podría votar nadie? Ahora, yo esperaría, yo soy muy amigo y me gusta mucho la participación ciudadana. Esperaríamos que votaran todas las personas, que asumieran, de hecho, su responsabilidad con el país. La primaria nosotros la estamos preparando para que voten esas 13 millones de personas. Consideramos y se han ido adoptando algunas medidas que tienen que ver con los locales de votación. Vamos a intentar que sea la mayor cantidad de locales de votación. Tenemos facultades, antes lo tenían la Junta Electoral, ahora el Servicio Electoral el que va a definir los locales de votación. El número, además de mesas, hoy día son más de 40.000 en la elección ordinaria. Va a ser reducida, pero estamos preparados para que puedan votar, ojalá, los 13 millones de personas. ¿Y el CERVEL tiene algún recurso como para estimular la participación de la gente? Estamos haciendo las gestiones ante el Ejecutivo. En todo caso, sabemos que el Ejecutivo, a través del Ministerio del Interior, está programando campañas masivas de convocatoria. ¿En las primarias? En las primarias. Finalmente, ¿ustedes cómo van a publicar los resultados? Que eso fue uno de los grandes problemas de la elección anterior, que después de incluso pasado más de un mes todavía no conocíamos los resultados y en qué formato, que era absolutamente un lío saber si había ganado uno o el otro. Bueno, este es un tema bastante complejo. Usted basta solo mirar la cédula para darse cuenta la cantidad de escrutinios que se pueden llegar a realizar. Los escrutinios van a ser separados por primarias. Las actas también van a ser separadas por primarias, pero estamos trabajando precisamente hoy día en la tarde como consejo, tuvimos una reunión y queremos empezar ojalá a las 2 horas después de concluir la votación, de cerrar las mesas a las 6 de la tarde, ya entregando algunos ¿Podríamos tener en el día resultados? En el día yo creo que vamos a tener resultados. En el día, además en una página bastante moderna, Matilde, más amigable. que acogimos su propuesta y su sugerencia. Podríamos revisar la página también, porque hasta hace muy pocos días todavía aparecían las
municipales, pero si la pinchamos ahí aparece precisamente la página del cervel.cl, ya está el calendario de las primarias, si lo pinchamos a ver qué aparece, ahí aparece elecciones primarias. ¿El CERVEL va a dar a conocer los resultados o ya no al Ministerio del Interior, como era antes? Hay una disposición expresa que señala que el presidente del Consejo, de manera solemne, tiene que dar a conocer los resultados, ya no es facultad del subsecretario del Interior. Y finalmente, como estábamos viendo en esta gráfica que tenemos aquí en el estudio, son 9 votos. Se van a definir 9 urnas, va a ser un sistema tan complejo como eso, en que puede llamar a la confusión de los votantes, de los vocales, el que por primera vez vocal no va a entender nada. No, nosotros en eso tenemos facultades como Consejo Directivo para establecer los mecanismos que son obligatorios para las distintas autoridades del proceso electoral. Lo importante en esto, podrán haber muchos votos sobre la mesa, pero el elector, la electora va a recibir un solo voto dependiendo del nivel de elección en el que participe. A lo más van a ser 3 votos, lo mismo que va a recibir el día 17 de noviembre próximo. Patricio Santamaría, muchísimas gracias por acompañarnos. Tuvimos un programa tal vez un poquito más corto, esperamos que les haya quedado claro cómo es el sistema y finalmente que se resguarda la privacidad, aunque a lo mejor una persona que milita en un partido no le gustará saber si trabaja, no sé, en un departamento de gobierno que está militando, aunque ya debe estar identificado, pero bueno, en marcos generales la persona tiene el secreto del voto. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Claudio. La próxima semana preparamos otro tema de este puzzle electoral en vías a las elecciones generales del próximo 17 de noviembre. Gracias por acompañarnos.